Más dinero para los peleadores, porque es un trabajo duro. Tengo un segundo trabajo. Estoy pidiendo dinero prestado a mis padres. Bien. Conozco a muchos peleadores que viven en el gimnasio Jackson's MMA, porque no pueden permitirse tener su propio apartamento. Y son peleadores de UFC, así que esto es triste. Estoy en bancarrota, necesito pelear, no puedo seguir. Tendré que robar en el estacionamiento si alguien tiene dinero encima. ¿Quién tiene más? Este es el deporte más peligroso del mundo y la UFC, ya sabes, gana miles de millones de dólares al año y solo les paga a sus peleadores el 15% de eso. Estos peleadores están arriesgando sus vidas por $10,000. ¿No te gusta cómo les pagamos a nuestros peleadores? Pues qué mal. La paga de los peleadores sigue siendo una preocupación creciente y dos demandas colectivas importantes podrían redefinir el futuro de los luchadores. Pero estas batallas legales tratan de algo más que dinero. Podrían cambiar el mundo de las MMA para siempre. Antes de hablar sobre las últimas novedades de la demanda, apreciemos lo difícil que puede ser para los peleadores mantenerse a flote económicamente. Según un estudio de investigación de mercado de GetNox de 2024, el 43% del roster de la UFC ganó menos de $45,000 al año, aproximadamente lo mismo que el salario promedio más bajo en Estados Unidos. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que los peleadores tienen una serie de costos adicionales que la mayoría de las personas, e incluso algunos otros atletas, no tienen. Tienen que pagar a managers, entrenadores, nutricionistas, agentes, fisioterapeutas y compañeros de sparring, además de todos los gastos de vida habituales que todos debemos cubrir. También debemos recordar que los peleadores de la UFC no son empleados. Técnicamente, están clasificados como contratistas independientes. Esto significa que la UFC no está obligada a proporcionar seguro médico a largo plazo ni beneficios de jubilación a ninguno de sus atletas. Así que el dinero que ganes mientras peleas tendrá que sostenerte por el resto de tu vida. Voy por el dinero, pedazo de mierda. A veces escucharás el argumento de que los atletas de la UFC ganan más que en la mayoría de otros deportes, como el kickboxing y el Muay Thai. Pero en 2023, la UFC alcanzó un nuevo récord de 1.300 millones en ingresos, mientras que Glory Kickboxing generó solo 30 millones. Así que si vamos a comparar a la UFC con otras ligas deportivas, es mejor hacerlo con la NBA, la NFL, la MLB o la NHL. Todas esas ligas comparten el 50% de los ingresos con sus atletas. La Liga Nacional de Hockey incluso tiene un salario mínimo para los jugadores de la NHL que está fijado en $775,000 para la temporada 2023-2024. ¿Y cuánto comparte la UFC con sus atletas? Aproximadamente un 18.6%. Tomemos a un peleador como Paddy Pimblett, quien se une a la UFC como ex campeón de Cage Warriors y una de las mayores estrellas fuera de la UFC, especialmente en el Reino Unido. Firmó un contrato básico de 12 y 12 para sus dos primeras peleas y ganó bonos de $50,000 en ambas, lo que significa que ganó $156,000. Luego firmó un nuevo contrato que aumentó su paga por presentarse y ganar a $150,000. Así que en su tercera pelea ganó alrededor de $354,000, tras obtener otro bono por desempeño también. Esto significa que un peleador con una base de fanáticos incorporada que gana bonos por desempeño en cada pelea ganó $510,000 en un año, $265,000 menos que el atleta peor pagado de la NHL. Pero ten en cuenta que esto es si eres Paddy Pimblett, un escenario ideal para alguien que está comenzando su carrera en la UFC. Podríamos imaginar fácilmente a un peleador que gana 2 y pierde una en sus primeras 3 peleas sin recibir ningún bono, ganando solo $60,000. Otro gran problema al que se enfrentan los peleadores son los impuestos. Pagan impuestos sobre la renta como cualquier otra persona, pero también están sujetos a impuestos en los distintos países en los que pelean. Porque creo que pagué más de $100,000 el año pasado entre un par de países diferentes y luego intentaron cobrarme de nuevo al final del año. Es casi como si a veces ni siquiera peleara por el salario mínimo, así que... Para empeorar el problema, la mayoría de los peleadores, especialmente al comienzo de su carrera, pagan la mayoría de sus gastos en efectivo. Esto significa que, al no haber un registro de estas transacciones, el peleador no puede reclamar esos gastos como deducciones fiscales. Esto es significativo una vez que se entiende que hay alrededor de 50 posibles deducciones de las que los peleadores podrían beneficiarse, desde cuotas de gimnasio y viajes, hasta fisioterapia y música de entrada.
El problema es que la mayoría de los representantes, si no son incompetentes, tienden a trabajar en nombre de la UFC y no de sus peleadores. Una cosa que han insinuado en redes sociales a lo largo de los años es: solo esperen a ver la evidencia que tenemos sobre representantes que no hacen el trabajo que sus clientes necesitan, que no son responsables, que no son éticos, que trabajan para la UFC en lugar de trabajar para sus clientes. Y tenemos pruebas escritas, documentación que demuestra que han hecho esto. Todo esto solía estar algo mitigado por el hecho de que a los peleadores de la UFC se les permitía usar sus propios patrocinadores dentro del octágono. Sin embargo, en 2014, cuando la UFC se asoció con Reebok, los patrocinios individuales dejaron de estar permitidos, y los peleadores perdieron, a veces, cientos de miles de dólares. Bueno, Brendan Schaub dijo que iba a recibir $10,000, pero en cada una de las peleas que tuvo antes de esto, ganaba más que eso. Él dijo que estaba ganando 6 cifras, o sea, al menos $100,000. No sé cuánto exactamente, ya sabes. 6 cifras podrían significar hasta 900,000 por cada pelea. A diferencia de otras grandes ligas deportivas, los atletas de la UFC son considerados contratistas independientes en lugar de empleados. Esto significa que tienen muy poco poder de negociación en muchos de los temas discutidos. Entonces, ¿cómo pueden estas demandas colectivas ayudar a los peleadores a recuperar sus ingresos perdidos y protegerlos en el futuro? Bueno, el primer gran avance ha sido la separación de las dos demandas. El acuerdo inicial significaba que se iban a repartir $335 millones entre los peleadores en ambos casos. El acuerdo anterior era de 335 millones para ambas demandas. La demanda Lee, que cubre como desde 2010 hasta 2017, y luego la demanda Johnson, que abarca todo lo posterior hasta hoy. ¿De acuerdo? Entonces, pasaron dos cosas. Primero, aumentaron la cifra de 335 millones a 375 millones. Así que añadieron otros 40 millones encima. Pero hicieron algo más que es bastante interesante. Los separaron. Entonces dijeron que en lugar de esos 335 millones cubrieran ambas demandas, te vamos a dar 375 millones solo para el caso Lee. El primer caso Lee cubrirá peleadores firmados de diciembre 2010 a junio 2017 y recibirán compensación económica, mientras que el alivio por mandato judicial quedará para los peleadores en el caso Johnson, que cubre a los peleadores firmados entre julio de 2017 hasta el día de hoy. Esto significa que los peleadores involucrados en el caso Lee ahora recibirán un alivio financiero mayor y el equipo legal podrá atender el caso Johnson. Los peleadores en el caso Johnson puede que no reciban dinero, puede sonar alarmante al principio, pero muchos de esos peleadores ya han renunciado al derecho a compensación financiera en futuras demandas colectivas mediante sus contratos. Si firmas con UFC ahora, firmas para no participar en una demanda colectiva. Es como si simplemente eliminaran esa posibilidad para los peleadores. Así que el juez de Nevada que supervisa el caso Lee ha emitido una aprobación preliminar para un acuerdo de $375 millones. ¿Qué significa eso para esos peleadores y para los que aún están en el caso Johnson? Primero, recordemos que no todo el monto de los 375 millones irá directamente a los peleadores, ya que una cantidad significativa se destinará al pago de honorarios legales. Unos 248 millones de los 375 millones deberían quedar para los peleadores después de que los abogados recuperen sus gastos y tomen su parte por haber trabajado básicamente gratis todo este tiempo. Aunque muchos de ustedes puedan criticar a los bufetes de abogados por ser tan codiciosos y quedarse con una parte tan grande del acuerdo, hay que al menos considerar el gasto y el riesgo que implicó presentar el caso en primer lugar. Así que durante los últimos 10 años, los abogados han estado trabajando en varios bufetes, acumulando bien más de 100,000 horas no facturadas por las que no han recibido ningún pago, y gastaron millones de los propios fondos de sus firmas para pagar los expertos economistas que desarrollaron modelos de regresión, para pagar a un montón de personas encargadas de ingresar datos que revisaron más de 1 millón de documentos y para cubrir los gastos de viaje para presentarse en la corte. Todos esos otros costos ellos los cubrieron por completo, y parte del acuerdo es que ellos reciben un porcentaje de las ganancias al final porque asumieron todo ese riesgo. Una vez que se hayan pagado los abogados y otros costos administrativos, ¿cuánto puede esperar recibir en promedio un peleador en el caso Lee? Entonces, si tomamos a un peleador, solo un peleador imaginario que peleó 10 veces en la UFC durante este periodo del grupo y ganó $500,000, digamos, durante este periodo,
debería recibir en total alrededor de $289,000 en compensación como parte del acuerdo. Una megaestrella, por otro lado, como Conor McGregor, puede esperar recibir considerablemente más en términos de compensación, ya que genera más ingresos para la empresa. No voy a adivinar, pero él va a ganar alrededor de... Su compensación en el acuerdo sería de 8.2 millones, basado en sus ganancias totales en ese tiempo en el que ganó 27 millones. Así que él sube, pero quienes realmente suben mucho son los chicos de abajo, porque ese número por pelea va a ser mucho mayor. Sin embargo, curiosamente, McGregor no será el atleta que reciba la mayor compensación del acuerdo. Ese será, de hecho, Anderson Silva. Pero será un porcentaje más pequeño. El peleador mejor pagado, según nuestros cálculos, es Anderson Silva, que más ganó en el periodo, y estimamos que su compensación en el acuerdo, según esta fórmula, sería de aproximadamente $10 millones. Pero ¿por qué los peleadores quisieron llegar a un acuerdo? ¿No podrían haber conseguido más? Varias declaraciones de más de 50 peleadores, creo que son 56 en total, incluyendo algunos de los demandantes nombrados, explican por qué quieren el acuerdo, por qué quieren que el juez lo acepte, por qué no quieren arriesgarse a un juicio y por qué necesitan el dinero. Cuando pensamos en lo poco que la mayoría de los peleadores realmente ha ganado en su carrera, empezamos a darnos cuenta de que este dinero puede ser de gran ayuda para apoyarlos en su jubilación, incluso si no es el acuerdo de $1,000 millones que algunos pensaban posible. Con respecto al acuerdo, esto podría ser una especie de fondo de ahorro que podría beneficiar mucho a los peleadores, dados sus problemas de salud, si necesitan un pago inicial para una casa o pagar deudas universitarias. Sea lo que sea que tengan, este dinero podría ser muy útil para muchos de ellos. Con el caso Lee resuelto, ahora solo queda el caso Johnson, que abarca a los peleadores firmados desde 2017 hasta la actualidad. La principal diferencia entre las dos demandas es que Johnson se centra en el alivio por mandato judicial. En términos simples, el alivio por mandato judicial puede usarse para impedir que alguien haga algo o para obligarlo a hacerlo. Se utiliza normalmente cuando los daños monetarios no son suficientes para prevenir un daño futuro. Esto significa que se podría obligar a la UFC a incluir cláusulas de vencimiento en sus contratos y toda una serie de otros cambios que harían que la firma de peleadores fuera más competitiva entre promociones. Si quieren pagarte, pueden pagarte. Pero el problema es que si el contrato hace que estos tipos estén disponibles tan rara vez en el carrusel de disponibilidad, que básicamente ya ni siquiera importa. No importa cuánto dinero tengas. No, eso. Tienes razón. Lo cual es... Imagina que la demanda de los peleadores ya terminó y luego el juez dictamina y dice, oye, todos los contratos de la UFC van a tener una expiración de 2 años sin importar qué, ¿verdad? Ahora, eso es un juego completamente distinto. Quiero decir, eso cambia totalmente las reglas del juego. Sin embargo, ocurrió algo bastante significativo recientemente que podría arruinar ese plan. Bueno, quiero agradecerles mucho a todos. Esto es genial. La UFC es una promotora abiertamente conservadora, y Dana White la utilizó como plataforma para respaldar la campaña presidencial de Donald Trump. Él no se rinde. Es el hombre más resiliente y trabajador que he conocido en mi vida. Su familia es gente increíble. Esto es karma, damas y caballeros. Él se lo merece. Ellos se lo merecen como familia. Él no hizo esto solo porque él y Trump sean mejores amigos, sino porque Trump podría ayudar significativamente a la UFC de varias maneras. Van a obtener exenciones fiscales corporativas. La UFC va a estar contenta con eso porque ese es uno de los principales puntos para el Partido Republicano. Exenciones fiscales corporativas. Reducir la tasa de impuestos corporativos. Y lo último y más importante es que tienen una línea directa. Tienen el oído del presidente, ¿eh? Esos son un par de cosas. Quiero decir, si tenías alguna preocupación sobre que Khamzat peleara en Estados Unidos, eso ya se acabó. Eso se acabó por completo. Pero una forma seria en la que Trump podría influir en el caso Johnson es llenando la Corte de Apelaciones con nuevos jueces. El problema es que ahora Trump, con la mayoría en el Senado, va a estar nombrando un montón de jueces para los tribunales federales, los tribunales de circuito, ¿cierto? Un montón de jueces federales. Y muchos de esos jueces conservadores federalistas se inclinan en esa dirección, especialmente los jueces de la sociedad federalista que son proempresariales. Algunos han señalado que para cuando se complete el proceso de apelaciones y descubrimiento, Trump ya no estará en el cargo. Y eso es cierto. Podrían pasar muchos años antes de que se llegue a un resultado final en el caso Johnson. Pero esto no significa que no seguiremos sintiendo los efectos de la presidencia de Trump durante años. Para entonces,
habrán nombrado muchos más jueces conservadores en la corte. Así que la corte que verás dentro de 4 o 5 años, cuando Trump ya no esté, será una corte más conservadora. ¿Sabes? Las consecuencias de que Trump ganara las elecciones, esas consecuencias van a durar 1 o 2 décadas. Todavía no sabemos con exactitud qué será posible mediante medidas cautelares. Solo el tiempo dirá qué cambios sustanciales, si es que hay alguno, se harán en la forma en que UFC estructura los contratos futuros. En una nota positiva, ahora que los equipos legales han sido pagados por ganar el acuerdo de Lee, se les ha quitado mucha presión respecto a los costos hundidos. Ahora, es más probable que inviertan en el caso Johnson, y a medida que el panorama legal cambia, podríamos estar presenciando el comienzo de una nueva era para las MMA.